leucemia aguda, síndrome de Down, a cargo de una servidora, Judith Núñez. Bien, como sabemos, el síndrome de Down o trisomía 21 es una de las cromosomopatías, si no la cromosomopatía pues, más común a nivel global. Como vemos aquí tiene una incidencia, pues estas cifras son en Estados Unidos, pero tiene una incidencia de aproximadamente 1 por cada 800 nacidos vivos. Y se relaciona, como es bien sabido, a ciertas comorbilidades que están establecidas, como por ejemplo defectos cardíacos, anomalías en el crecimiento, endocrinopatías o trastornos oftalmológicos. Dentro de las comorbilidades que se asocian a ese síndrome de Down también tenemos las neoplasias, principalmente la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloide aguda. A pesar de que estos pacientes con síndrome de Down tienen una incidencia aumentada de estas neoplasias, llámese leucemias, se ha visto que tienen una incidencia disminuida en neoplasias o tumores sólidos si los comparamos con pacientes sin síndrome de Down. Entonces, dentro de su riesgo aumentado o de su mayor incidencia de leucemias, tenemos que en cuanto a los pacientes con síndrome de Down, aquellos que presentan leucemia linfoblástica aguda, se ve con un pronóstico pues de forma muy marcada, peor a aquellos pacientes con leucemia mieloide aguda, la cual es considerada en los pacientes con síndrome de Down específicamente como una neoplasia altamente curable. Se ha visto que en aquellos pacientes con leucemia mieloide aguda y síndrome de Down, en los que con la clasificación de la FAB se clasifican en una leucemia mieloide M7, estos expresan marcadores para megacariocitos y marcadores eritroides. En contraste con aquellos pacientes que con una leucemia megacariocítica sin síndrome de Down, los cuales se ha visto que por lo general no presentan estos marcadores. Entonces, la presencia de estos marcadores se ve relacionada con que por lo general estos pacientes a su vez tienen mutaciones con el gen GATA1. Este se encuentra en el cromosoma X y estas mutaciones en el GATA1 condiciona a que por lo general los blastos de los pacientes con leucemia mieloide aguda M7 tengan una mayor sensibilidad a los fármacos quimioterapéuticos si los comparamos con pacientes que no tienen esta mutación del GATA1. Entonces, la mutación del GATA1 altera o eleva los niveles de la citidina desaminasa. Esta enzima es la que se ha relacionado con esta mayor sensibilidad de los pacientes a los fármacos quimioterapéuticos y por tanto condicionándolos a una alta tasa de curación en los pacientes con síndrome de Down. Pero como vamos a ver a lo largo de la clase, este no es el mismo escenario que se ve en los pacientes con Down y leucemia linfoblástica aguda. Entonces, hablando un poquito de lo que es la epidemiología, como sabemos, el riesgo de leucemia linfoblástica aguda en los pacientes con síndrome de Down es de aproximadamente 20, hay algunas bibliografías que mencionan hasta 30 veces mayor que de la población sin esta trisomía. Sin embargo, del total de pacientes con leucemia linfoblástica aguda, los pacientes con síndrome de Down solo representan de un 2 a un 3%. Y dentro de la epidemiología o de los grupos etarios en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, se ha visto que hay una variación en el pico de edad. Como sabemos, pues la incidencia de leucemia linfoblástica aguda en la población general suele ser en pacientes de menor edad, menores de 5 años, suele ser el mayor pico de incidencia. Sin embargo, se ha observado que en pacientes con síndrome de Down aumenta un poco la edad pico en la que se diagnostican estos pacientes, mencionando que hasta en la adolescencia o adultez suele ser más prevalente el diagnóstico. Otra de las características epidemiológicas o de las características generales de la leucemia linfoblástica aguda en síndrome de Down es que en cuanto al fenotipo, suele haber casi una ausencia completa de un fenotipo de células T. Y este aumento de fenotipo de células B se ha relacionado en pacientes con síndrome de Down también con un aumento en el riesgo.
El 15% aproximadamente de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda y síndrome de Down presentan alteraciones para el ETB6 RUNX1 y las translocaciones desfavorables como BCR-ABL o MLL-AF4 son menos comunes que en pacientes sin síndrome de Down. Una mutación que se ve mucho, muy estudiada en los pacientes con síndrome de Down, es la CRLF2, que vamos a ver un poquito más adelante, y pues se ha visto que al menos la mitad de los pacientes, algunas bibliografías de un 60 hasta un 70% de los pacientes con síndrome de Down tienen esta mutación del CRLF2. En esta tablita, pues nos resumen las características biológicas y clínicas de los pacientes con síndrome de Down. Como mencioné anteriormente, entre las biológicas prácticamente es exclusivo de precursores de células B. Es una entidad muy heterogénea. Vamos a ver pues una tablita que nos engloba todas estas anomalías genéticas y suele haber menos o no son esas típicas anomalías genéticas que vemos en los pacientes sin síndrome de Down, en estos pacientitos con leucemia y síndrome de Down. Hay una disminución de la prevalencia tanto de aberraciones cromosómicas favorables como las desfavorables. Y como mencioné, hay una expresión aberrante o mutación en el CRLF2 aproximadamente en un 60% de los pacientes con síndrome de Down. Y a diferencia de aquellos pacientes que no presentan síndrome de Down, hay una gran proporción de un cariotipo normal en estos pacientitos. Y en cuanto a las características clínicas, como mencioné, el grupo etario o el pico de incidencia suele ser un poquito mayor, no en lactantes o preescolares, como la epidemiología normal. Hay un alto riesgo de recaídas y hay altas tasas de infección asociada y muerte asociada al tratamiento en estos pacientes con síndrome de Down. Bien, entonces, hay muchos estudios recientes que han, pues, realizado contribuciones sobre lo que son las diferentes mutaciones genéticas que aumentan el riesgo o que nos contribuyen al desarrollo de síndrome de Down en pacientitos con leucemia, desarrollo de leucemia linfoblástica aguda en pacientes con síndrome de Down. Entre estos tenemos las mutaciones en el JAK2 y en el KRAS. Aquí lo puse pues con el colorcito moradito, que es pues el principal que vamos a tratar, mutaciones o sobreexpresión del CRLF2. Y ahí, aunque los genes específicos que se relacionan directamente con la trisomía 21 no están totalmente estudiados o claros, hay algunos estudios recientes que identifican estos dos genes que se relacionan con la trisomía 21 como contribuyentes al desarrollo de leucemia linfoblástica aguda. Y entre otras mutaciones tenemos las deleciones del IKZF1, del PAX5, reorganización del ETB6 IGH y también se han mencionado de lesiones en genes de histonas. Entonces, hablando específicamente de lo que es el CRLF2, este es un importante receptor de señalización linfoide. Aquí en esta tablita, pues nos ponen de forma esquemática cómo en la trisomía 21, este CRLF2, pues, o las mutaciones van a contribuir, como vemos aquí, todas estas mutaciones contribuyen al desarrollo de síndrome de Down. Aquí lo vemos pues en el estado normal. Aquí en azul nos representan el CRLF2 normal, en el rojo nos representan el receptor de interleucina 7, que cuando se unen o pues están aquí en conjunto nos forman un receptor que es heterodimérico aquí en verdecito nos representan la linfopoyetina. Entonces cuando se unen estos dos forman un receptor, como mencioné, para la linfopoyetina en condiciones normales. Entonces vemos cuando hay alteraciones en el CRLF2 o en la interleucina 7, no va a ocurrir este heterodímero que forma de receptor no va a poder pues, hacer la función de receptor, no se une esta linfopoyetina y estos
contribuyen entonces, como mencioné, al desarrollo de esta leucemia asociada al síndrome de Down. Esta desregulación o estas variantes de este receptor ocurren en el 10% de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda sin síndrome de Down y en el 60% de aquellos pacientes con síndrome de Down. Entonces, en cuanto a los mecanismos, se han descrito diferentes mecanismos que predisponen a estas alteraciones, tanto sobre expresión como mutación, dentro de los cuales se mencionan reorganizaciones cromosómicas y mutaciones puntuales en los genes que codifican el receptor. Entonces, como mencioné anteriormente, tenemos en este estudio de Pontedileño, en el cual pues nos clasifican así en esta grafiquita de pastel, las alteraciones genéticas en pacientes sin síndrome de Down versus aquellos pacientes con síndrome de Down. Como mencioné, lo principal, o sea, que más llama la atención es que, a pesar de que tienen una trisomía 21, un cariotipo normal representa pues la principal, pues es la presentación principal en aquellos pacientes con síndrome de Down, que representa hasta un 40%, versus aquellos pacientes sin síndrome de Down, en los que un cariotipo normal pues tiene una menor pues incidencia de aproximadamente un 7%. Y aquellas presentaciones que nos dan un pobre riesgo o un riesgo desfavorable o mutaciones que nos confieren un riesgo favorable también están disminuidas en los pacientes con síndrome de Down, como la alta hiperdiploidía, la baja hiperdiploidía, las mutaciones en LTB6 RUNX1, BCR-ABL también se encuentran en menor proporción en aquellos pacientes con síndrome de Down versus aquellos pacientes que no tienen síndrome de Down. Entonces, en cuanto al curso clínico de la patología, tenemos que, a diferencia de los pacientes con mieloide, estos pacientes tienen un pronóstico significativamente peor. Esto se ha asociado a diferentes factores, como lo que es la resistencia intrínseca que estos presentan a la terapia y a la pobre adherencia de los médicos a pautas de protocolo. Entonces, vamos a hablar un poquito pues, de cada uno de estos factores. En este estudio, pues, evaluaron lo que es la supervivencia a 10 años o sea, evaluaron el periodo de entre 1995 y 2005 de aproximadamente 653 pacientes con síndrome de Down que estaban inscritos en 16 estudios de diferentes grupos colaborativos. Entonces, en este se obtuvo los resultados de que la supervivencia global en pacientes con síndrome de Down fue de un 70% versus un 88% en aquellos pacientes sin síndrome de Down. Y este mal resultado en estos estudios se vio relacionado a un mayor riesgo de recaída y a una mayor mortalidad relacionada con el tratamiento de los pacientes con síndrome de Down. Entonces, otro de los factores, como mencioné anteriormente, es la resistencia intrínseca a la terapia de estos pacientitos. Entonces, una de las cosas que más llamó la atención en este estudio es que el peor resultado de los pacientes con síndrome de Down y leucemia linfoblástica se limitó a los pacientes que eran clasificados como riesgo estándar. Esto sugería, pues, que estos criterios de clasificación que conocemos, como la edad, el recuento de leucocitos, no predicen el resultado de la leucemia linfoblástica asociada al síndrome de Down, como vemos que podemos traducir en aquellos pacientes sin síndrome de Down. Y esto, pues, se cree que es debido a que la biología del síndrome de Down es muy variable versus aquellos pacientes sin síndrome de Down. También, pues, se vio que la quimioterapia intensificada estaba por lo general relacionada con un pronóstico mejorado y que en aquellos pacientes en los que se estratificaban en riesgo alto versus aquellos pacientes sin síndrome de Down que se estratificaron en riesgo alto, tuvieron resultados similares entre ambos grupos. Y pues otro de los factores que se asocian al peor
desenlace de estos pacientes, como mencioné, es la pobre adherencia que se vio en este estudio por parte de los médicos a las pautas de los protocolos que se seguían en cada uno de los grupos colaborativos. Entonces, este estudio que realizaron, vieron que por lo general los médicos eran menos propensos a aumentar dosis de tanto metotrexate como mercaptopurina para los pacientes con síndrome de Down, a pesar de que estos tuvieran recuentos de leucocitos que estaban en el nivel objetivo o superiores al nivel objetivo. Entonces, esta resistencia de hacer estas modificaciones o intensificar la terapia en estos pacientes también se relacionó con un peor desenlace. Y se vio que por lo general la dosis de medicamento en estos pacientes o en general en los pacientes con un síndrome de Down fue de un 25% menor en aquellos pacientes con síndrome de Down versus en aquellos que no. Y entonces relacionaron esta pobre adherencia o pues desintensificación de la terapia en los pacientitos con el peor desenlace. Entonces, aquí vemos, pues, básicamente una tablita que nos resume, pues, algunos de los grupos colaborativos que se incluyeron en el estudio. Aquí nos dice básicamente la población que incluyó de pacientes sin síndrome de Down versus pacientes con síndrome de Down. Y, pues, las tasas de supervivencia a 8 años libre de eventos fue de un 64% en aquellos pacientes con síndrome de Down en el pontedileño versus un 81% en aquellos pacientes sin síndrome de Down. Y, por ejemplo, en UCAL, la tasa, la supervivencia libre de eventos a 5 años fue de un 65% en pacientes con síndrome de Down versus un 87% en aquellos pacientes sin síndrome de Down. También pues nos incluye, por ejemplo, el grupo nórdico, en los cuales a 5 años la tasa fue de un 57% en aquellos pacientes con síndrome de Down versus un 78% en aquellos pacientes sin síndrome de Down. Bien, entonces hablando un poquito de la mortalidad relacionada con el tratamiento, que como vimos es uno de los factores determinantes de este mal pronóstico en los pacientes con síndrome de Down, tenemos que las infecciones son las causas principales de mortalidad relacionada con el tratamiento en estos pacientitos. Entonces, en cuanto a las causas de la incidencia aumentada de infecciones en pacientes con síndrome de Down, pues se ha visto que son multifactoriales. Principalmente se ha visto que estos pacientes tienen alteraciones tanto en la apoptosis celular como en el metabolismo intracelular. Entonces, estas alteraciones conducen a lo que es ruptura de barreras celulares y disrupción de las barreras cutáneas, aumentando el riesgo de mucositis y por ende riesgo de infecciones. Se ha visto también una mayor incidencia en infecciones respiratorias en pacientes con síndrome de Down y principalmente se ha visto que es secundario a características propias de la cromosomopatía, como son pues aumento de inmunodeficiencias, anatómicamente tienen vías respiratorias más estrechas y que son hiperreactivas, además de que, como hemos visto, son pacientes que suelen tener defectos cardíacos congénitos. Todas estas factores contribuyen al riesgo de aumento de infección y pues que a su vez aumentan la mortalidad relacionada con el tratamiento. Bien, entonces, como vimos, se relaciona también con, o sea, la baja respuesta se relaciona con la toxicidad relacionada al tratamiento. Principalmente la toxicidad asociada a la administración del metotrexate es, valga la redundancia, la toxicidad más estudiada en estos pacientes. El efecto de dosis génica del metotrexate en el síndrome de Down se ve, o pues el aumento de la toxicidad se ve relacionada con el transportador de folato reducido SLC19A1. El gen que codifica este transportador se encuentra en el cromosoma 21. Entonces, al tener pues esta cromosomopatía con una trisomía 21, nos condiciona a una acumulación intracelular aumentada de metotrexate, llevando al paciente a tener una mayor
riesgo de toxicidad asociada a la administración del metotrexate. Entonces, como en estos pacientes suelen tener de 3 a 4 copias de cromosoma 21 en los blastos, se ha visto que en los blastos leucémicos de estos pacientes con síndrome de Down tienen una sensibilidad aumentada al metotrexate en estas células hiperdiploides. Sin embargo, la trisomía 21 en células constitucionales también aumenta la susceptibilidad al metotrexate. Entonces, es por esto que en los protocolos con metotrexate a alta dosis se recomienda reducir estas dosis en los pacientes con síndrome de Down. Por ejemplo, en esta colaboración, este grupo de BFM con la Asociación Italiana, recomiendan una reducción de hasta un 50% en los pacientes con síndrome de Down. También, pues, uno de los protocolos que estos proponen es en pacientes o en protocolos que sugieren una dosis de metotrexate de 5.000 miligramos por metro cuadrado, sugieren reducirla a 500 miligramos por metro cuadrado en el primer dosis que incluya metotrexate a altas dosis. Entonces, una vez se administre este primer bloque a 500 miligramos metro cuadrado, recomiendan un aumento gradual de la dosis en los bloques subsecuentes, monitorizando entonces los datos de toxicidad que se relacionan al metotrexate en estos niños con síndrome de Down. En este estudio, que pues nos vio la regulación del CRLF2 en los pacientes con síndrome de Down y leucemia linfoblástica aguda, se demostró que la mortalidad relacionada con el tratamiento en estos pacientes con síndrome de Down no estaba vinculada a los bloques de metotrexate ni otros elementos del tratamiento. Datos que difieren de pues, otros estudios anteriores en los que sí se ha relacionado que la toxicidad, la mortalidad relacionada con el tratamiento estaba directamente relacionada con la toxicidad por metotrexate. Y bueno, en este otro estudio, en el cual pues proponen una estrategia escalonada para la administración del metotrexate intravenoso y pues que pues esos proponen que esta mejora la supervivencia libre de eventos en pacientes con síndrome de Down, se vio que el aumento de la dosis del metotrexate sí se vio relacionado con una toxicidad aumentada en los pacientes. Sin embargo, a pesar de que tenían una toxicidad aumentada, no se relacionó con muerte relacionada al tratamiento en los pacientes con síndrome de Down, sino que se vio que a pesar de que esta toxicidad estuvo aumentada, estos pacientes tuvieron una mejor supervivencia, los que recibieron metotrexate a altas dosis, versus aquellos pacientes que no recibieron esas dosis aumentadas de metotrexate con síndrome de Down. Bien, entonces, pues mencionando un poquito como ya había mencionado anteriormente, esta inmunodeficiencia que se relaciona o se menciona en el síndrome de Down, pues es compleja, no está tan comprendida, pero se han relacionado varios genes al desarrollo de la inmunodeficiencia en el síndrome de Down, dentro de los cuales están los genes reguladores del desarrollo inmune, los genes que codifican los receptores del interferón alfa y gamma, genes supresores de la vía de la factor nuclear de las células T y el RUNX1. Bien, entonces, ¿cómo van los enfoques actuales del tratamiento en aquellos pacientes con síndrome de Down? Como mencioné, uno de los factores que pues se ha visto que modifica los resultados es pues la modificación del tratamiento por parte del médico tratante en los diferentes protocolos. La mayoría de los grupos colaborativos modifican el tratamiento en los pacientes con síndrome de Down, o sea, tienen un acápite aparte para el tratamiento de pacientes con síndrome de Down. Esta estratificación en estos pacientitos por lo general es según la respuesta de la enfermedad mínima residual que se obtenga. Y como mencioné, la mayoría de estos va a limitar, la principal modificación que hace es que va a limitar la exposición a altas dosis de metotrexate. La mayoría de estos sugiere una estrategia de limitar la dosis a 500 o 1000 miligramos metro cuadrado
y adicionar rescates de ácido folínico. Y pues como mencioné, hay otros que proponen una estrategia escalonada, aumentando la dosis inicial de 500 hasta 2000, hasta 5000 miligramos metro cuadrado, dependiendo de los protocolos. Y la mayoría, o pues prácticamente todos los protocolos no consideran la radioterapia craneal como una estrategia terapéutica en estos pacientes. Sin embargo, en la terapia de mantenimiento, por lo general, no modifican en los pacientitos con síndrome de Down la terapia de mantenimiento. Solamente, pues, el Reino Unido y el COG sí se ha visto que estos reducen la duración de la terapia de mantenimiento de 3 a 2 años en pacientes con síndrome de Down. Y pues a pesar de estas modificaciones en el tratamiento, se ha visto que no se detectaron diferencias significativas en los resultados entre los diferentes grupos colaborativos. Aquí vemos, les quise pues ejemplificar algunas de las modificaciones según pues los diferentes grupos. Principalmente las modificaciones se basan en antraciclinas y en la dexametasona. Por ejemplo, NOFO, UCAL y COG, en cuanto a las antraciclinas, solamente limitan su uso en inducción a la remisión en pacientes con respuesta morfológica lenta, es decir, más de un 25% de blastos al día 15 de inducción a la remisión. El grupo holandés y francés evitan la exposición a antraciclinas en inducción a la remisión en todos los pacientes con síndrome de Down. Y en la asociación de BFM con la asociación italiana, estos solo administran de 2 a 4 dosis de antraciclinas dependiendo del cariotipo y la respuesta temprana de la enfermedad mínima residual. Y pues en cuanto a la dexametasona, que también es otro de los fármacos que más presenta modificaciones en los diferentes protocolos, tenemos que en el Reino Unido administra dexametasona en inducción a la remisión en todos los pacientes con síndrome de Down. Sin embargo, COG solo administra dexametasona en inducción a la remisión en pacientes menores de 10 años y la asociación italiana con BFM solo administra la dexametasona en pacientes con fenotipo de células T y que tengan una buena respuesta a la prednisona al día 8 de la prefase. Bien. Entonces, en cuanto a las recomendaciones de cómo tratar en este artículo del How I Treat pacientes con síndrome de Down recién diagnosticada, pues nos da pues estas recomendaciones. La primera es evitar la reducción de dosis no especificada. Como mencioné, es uno de los principales factores que nos condiciona a una mala respuesta, un mal desenlace en estos pacientitos. Entonces, se recomienda en pacientes o enfermedades de alto riesgo no reducir a menos de datos de toxicidad pues importante. También nos recomienda pues adherencia al protocolo de mantenimiento y solo considerar reducción del tratamiento en pacientes con mutaciones que nos confieran un riesgo favorable, como ETB6-RUNX1, hiperdiploidía, o en aquellos pacientes con enfermedad mínima residual que sea negativa al final de la inducción. Además de esto, recomienda monitoreo frecuente y prevención de infecciones en estos pacientes. En cuanto a la prevención de infecciones, enfoca principalmente en infecciones virales respiratorias. Se recomienda vacunar contra influenza, las medidas que ya pues conocemos, uso de antibióticos profilácticos, en los cuales recomiendan las fluorquinolonas después de cada ciclo pues, de quimioterapia intensa y valorar profilaxis antifúngica también en estos pacientes. Como mencioné, pues la inmunodeficiencia pues, es un conjunto de factores que condicionan a la inmunodeficiencia en estos pacientes, por lo que hay algunos estudios que recomiendan investigación, es decir, abordaje y tratamiento de hipogammaglobulinemia en pacientes con síndrome de Down. También todo con los fines de prevenir estas infecciones a repetición y reducir la mortalidad relacionada con el tratamiento. Entonces, pues aquí se ven algunos de pues, las soluciones que mencioné anteriormente, solo que están aquí en esta tablita para no ser pues redundante, pues influenza, inmunizaciones, inmunoglobulina en pacientes con hipogammaglobulinemia, profilaxis antimicrobiana
en estos pacientes. Bien, entonces, en cuanto al enfoque para recaídas, en este estudio en el cual se vio el resultado de los pacientes con recaídas de leucemia linfoblástica aguda y síndrome de Down, se analizaron 49 pacientes con leucemia linfoblástica aguda asociada a síndrome de Down que usaron el protocolo de recaída de BFM. Se vio que tenían una supervivencia global de un 17%, como vemos aquí, y que el principal factor que determinó este mal pronóstico en estos pacientes con recaída fue la mortalidad relacionada con el tratamiento per se. Y pues hablando un poquito, que ya lo vamos a ver en la tarde, se recomiendan algunas nuevas terapias en pacientes con síndrome de Down, principalmente pues el blinatumomab. Se recomienda la participación solamente en aquellos pacientes con síndrome de Down que sean con una leucemia linfoblástica aguda refractaria o recidivante. También se están investigando los inhibidores del JAK y del JAK y del mTOR, ya que, como mencioné, el 60% de los pacientes que tienen la mutación del CRLF2, esta, como vimos en la grafiquita, se va a unir con el JAK y el mTOR. Eran los dos cuadritos que teníamos abajo del receptor. Entonces, estos inhibidores principalmente se ha visto en adultos. Las investigaciones se han visto en adultos. Sin embargo, hay estudios ya en fase 1 y fase 2 en niños y se recomienda en aquellos pacientes pues, con CRLF2 positiva que tengan una leucemia linfoblástica aguda recidivante o refractaria. Esto es todo. ¿Tienen alguna pregunta? No, bueno, en el caso de Blina, ¿se recomienda también hacer algún ajuste para la dosis en ellos? Yo nunca lo he usado en niños con síndrome de Down y no he leído que tengan ajuste. Las experiencias, entiendo, bueno, no te quiero revisar ese aspecto, eran como anecdóticas, no son casos muy aislados. Pero yo entiendo que no te recomendaría. ¿Más alguna pregunta que tengas sobre el tema o algún comentario o algo que quieran aportar? ¿Todo clarísimo? Muchas felicidades, directora. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mientras se conectan, hace algunos años hice una revisión de cómo nos había ido con los pacientes tratados en el Guadalajara, en el BFM y en el Total Kings aquí en el hospital. Nuestra supervivencia es 50%. Y una causa muy importante eran las recaídas por las reducciones de dosis. El protocolo las contemplaba. Incluso uno de los pacientes de rescate, con ácido folínico, le damos el mantenimiento por la gran toxicidad que tiene. Finalmente falleció. No sé cómo vayamos, o si han hecho un análisis con más de No estoy de acuerdo. grupos. No, pero creo que es una buena sugerencia, sí. Pero pues no nos ha ido bien, al menos en lo retrospectivo. Ahorita dijo a Roberto. Ya falleció Bruno. Pero, no, está pagando ahí. No, Bruno no fue tratado como eso. No, además, Son de total. De total está, digo, de más está, ¿cómo se llama este chiquito? pues está vivo, que recuerdo Roberto. Damián, Roberto Damián. Ah, Damián también. Uno No, pero nuevo, Damián es recaída de total. no es ¿El mieloide. güero? Sí, Sí. es mieloide. Sí, y había en la torre, pero además tenía como, el catálogo como amplificación intracromosómica del 21, recayó durante el tratamiento, me parece. Pero creo que además no hemos tenido tanto problema. No, No. no, y de hecho en las sesiones hemos visto que los dados han tenido
varias mutaciones que no lo que, o sea, la tasa ha sido más alta de lo esperado. Así como usted dice, tenemos Downs con Filadelfia, Downs con amplificación del 21, Downs con MLL en infoblástica. Ah, Cáncer, a lo mejor nutrido. también la pesquisa se detenía al tener Down. Tiene Down. Y no teníamos todo lo que dijimos antier. No teníamos todas las herramientas moleculares que tenemos hoy a través del proyecto Puente. Pues no se da a conocer cuál es nuestra realidad. Sí, Esas y son las razones para esos pronósticos anteriores. y ahora estamos viendo CRLFs positivos. Se hace aquí. No. En mito. Bueno, imagínate, ¿no? Al igual que la LLA en pacientes con síndrome de Down. Pues pudiéramos decir que sí, pero viste que las cifras, según presentó Judith, son 56, Tampoco es 57%. que es. Tampoco es muy buena. Yo por ahí encontré también con la recién un estudio de Dana Farber, pero solo analizaba los de riesgo estándar. Y en riesgo estándar, incluso la supervivencia fue mejor que en los pacientes no Down. Ok, tuvo una supervivencia del 90%, superar el 90% los Down que los no Down, pero contemplaba unas pautas muy específicas de administración del metotrexate, un abordaje Capizzi, como vimos ya en clases previas, ¿no? Pero como quizás sí son un poco mejores que la nuestra, pero no son tan buenas como los expertos. Y las tasas de eventos de espectacularmente altas. El soporte ahí fue increíble. Creo que también puedo cuando lean eso lo dan a Pablo, porque si ven ahí la tabla de eventos de sepsis y eso fueron muy, muy altas. Y ni siquiera disminuyen el metotrexate, ese es de Dana Farber, ¿no? Sí, ¿no? Pero sí necesita la guía de soporte especial para ello. Exactamente. Y- Ajá. Bueno, yo voy a exponer Ya. leucemia linfoblástica aguda en el lactante. Ujú. Bueno, hablando un poquito de la epidemiología, el término como tal de leucemia infantil se refiere sobre todo a este diagnóstico que se hace en los pacientes que son menores de 1 año de edad. Esta incidencia, o bueno, estos datos que encontré son de Estados Unidos, nos habla de 41 casos por millón, lo que equivale aproximadamente a 160 casos por año. Y esto representa solo el 5% o menos del porcentaje de las leucemias en pediatría. Hay un predominio sobre todo de la estirpe linfoide sobre la mieloide, casi todos de un linaje B y solo con un 5% con linaje T. Bueno, se dice que para los pacientes lactantes que tienen esta enfermedad es una evolución de peor pronóstico que para los niños mayores con una supervivencia libre de eventos a los 4 años, al menos en el Interfan del 99, en el 47%. Y ensayos recientes informan sí tasas de aumento al 85%, pero también un aumento equivalente de las toxicidades de estos nuevos ensayos. Hablando sobre todo del por qué se confiere un peor pronóstico para estos pacientes, quise abordar sobre todo lo que es el gen KMT2A. Para este gen, bueno, antes se conocía como el gen LMM, que fue descrito entre el 91 y el 92. Este se encuentra en el brazo largo del cromosoma 11. Es un gen que se han detectado más de 200 translocaciones en pacientes con leucemia aguda. Esto sobre todo explica que se encuentren diferentes patologías que se las puse ay, ¿dónde pongo aquí?
Aquí, que les puse aquí de este lado, en todas las que nos podemos encontrar este gen. Dado que no es algo patognomónico de esta leucemia, sí le confiere el mayor riesgo, sin embargo, también se presenta en estas patologías y más adelante vamos a ver que sobre todo en estas y en adultos es en donde se enfocan las terapias blanco. Bueno, como les menciono, el 5%, bueno, representa el 5% de los casos de LLA infantil, pues en general, pero hasta el 80% de la LLA en lactantes. Les puse aquí el ejemplo de lo que hace el gen KMT2A en una hematopoiesis normal, sabiendo que esta se une a diferentes fragmentos pues para ser el responsable como tal de la proliferación de las células hematopoyéticas, dando sobre todo la proliferación de estos genes de aquí abajito, que son los importantes para la hematopoiesis normal y la diferenciación sobre todo, pero como lo vimos anteriormente, tiene o se han visto más de 90, más de 200 translocaciones a nivel de este gen y sobre todo lo importante aquí a mencionar es que ya por sí solo el gen KMT2A le confiere un riesgo alto, sin embargo, más del 70% de estos pacientes no van a tener solo el KMT2A mutado, sino que va a estar acompañado de otras mutaciones que lo vamos a ver más adelante, le va a conferir todavía un pronóstico peor. Esta tablita hace diferencia sobre todo de la LLA en pediatría y de la LLA a nivel infantil y menciona la frecuencia en la que se observan las mutaciones como acompañadas al KMT2A. Como vemos aquí, la más común o la que se menciona en mayor porcentaje, tanto para los lactantes como para los pediátricos, es la asociación con el AFF1, que esta le confiere pues un pronóstico muy pobre y habla de la supervivencia pues menor a 12 meses. De ahí le confiere otro riesgo pobre también, el MLLT 1 o el, ¿dónde está? Aquí, el 10 y el 4, que aunque aquí lo marcan como pobre, también en la de los lactantes también se presentan un porcentaje pues importante. Para la clínica quise dividir como, bueno, vi un artículo en el que dividían como este gen del KMT2A entre la G que es como el germinal o el nativo, ajá, el que todo mundo, bueno, no todo el mundo, pero los pacientes con el LA presentan como en estándar, y el reordenamiento del KMT2A. Aquí sobre todo hace la diferencia tanto clínica como en porcentaje de enfermedad libre de eventos, confiriendo un mejor pronóstico para los pacientes que tienen el KMT2A germinativo. Para este se decía que se presentaban con valores más bajos de leucocitos y con una mejor respuesta al esteroide inicial. Sí se veían con infiltración extramedular, con hepatoespleno y linfadenopatías, pero no tan importantes como en el reordenamiento del KMT2A. A diferencia del germinativo, en este sí hace una diferencia marcada, sobre todo en la hiperleucocitosis, en la infiltración cutánea o leucemia cutis y la enfermedad al momento del diagnóstico, la afectación del sistema nervioso central. También hacía como una diferencia de los resultados o sí, de la enfermedad libre de eventos a comparación del germinativo, que era de un 73%, para el reordenamiento es de un 30 a un 40%. Hablando del inmunofenotipo, se mencionaba que en el KMT2AR el inmunofenotipo sobre todo es un prevein maduro con expresión del CD19 y el CD34, pero bueno, y con un CD10 negativo, pero también hablaba de que se había una coexpresión de antígenos mieloides. Si recordamos al principio, este gen era conocido como el MLL, que es como de linaje mixto, y pues esto hace esa referencia, que también se pueden encontrar CD13, CD33. Esto sobre todo nos habla
de que el progenitor es demasiado inmaduro, porque todavía no se compromete con un solo linaje. Y también había ciertos artículos en los que se mencionaba que el fenotipo podía tener como un cambio de linaje, empezar en el prove y después volverse pues un poco más maduro. Bueno, aquí encontré este que me pareció al principio importante porque mencionaba que en algunos pacientes se encontraba la expresión de este, que es el proteoglicano 4 de sulfato de condroitina, que al principio lo mencionaban como que le contribuía o que le confería esta invasividad a la leucemia y sobre todo la infiltración al sistema nervioso central. Y yo pensé que para las terapias blanco algo iba a estar relacionado, pero no. Entonces solo es como una ventana a que se siga como investigando acerca de esta expresión, porque más adelante pues veremos las terapias blanco que apenas se están estudiando. Entonces, para inferir el pronóstico de nuestros pacientes, tenemos como 3 cosas importantes a evaluar, que es el riesgo biológico, como les mencioné, el hecho de tener el KMT2AR ya nos confiere desde un riesgo intermedio a un riesgo alto. El riesgo clínico, que va a ser dado por la edad al momento del diagnóstico, que ya de por sí, por ser lactante, va a ser un riesgo intermedio. Sin embargo, algunos grupos que veremos más adelante le confieren todavía un peor pronóstico si son menores de 6 meses, de 3 a 6 meses, además del recuento alto de leucocitos y la enfermedad del sistema nervioso central. Y como lo hemos visto, tanto para pacientes de la LLA infantil como de la lactante, la respuesta al tratamiento, la enfermedad mínima residual, pues también va a evaluar esta parte del pronóstico de nuestro paciente, siendo que en estos pacientes se va a medir al final de la inducción, al final de la consolidación temprana, que va a ser la estratificación principal. Y aquí sí hacían mucho énfasis en la respuesta de la prednisona, que se da como monoterapia en los primeros 7 días, junto con al menos una intratecal, para conferir también respuesta al tratamiento. Aquí en esta tablita les puse los diferentes y los 3 grupos más importantes que se enfocan en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda del lactante. Y como les mencionaba, tenemos riesgo alto, riesgo intermedio y riesgo bajo. Para los 3 grupos, el riesgo bajo va a ser aquel que tiene el KMT2A germinativo, con una enfermedad, con una supervivencia del 75%. Y se hace diferencia sobre todo en la edad del grupo japonés. Le confieren riesgo alto si es menor de 6 meses, el grupo del Interfan también. El grupo del COG le confiere riesgo alto si es menor de 3 meses. Y algo importante aquí, que los otros no confieren riesgo alto con el nivel de leucos. Sí lo mencionan, pero el único que lo mete es el Interfan, arriba de 300,000 leucos como riesgo alto. Esta es otra tabla que igual primero nos hace como clasificar en qué tipo de riesgo en cuanto a nuestra genética tenemos. De ahí nos vamos a estratificar por la edad y como les mencionaba anteriormente, dependiendo del grupo, ya sea el japonés, le confiere otro riesgo si es menor de 6 meses o si tiene afectación del sistema nervioso central, o para el Interfan, el nivel de los leucos. Y entonces para el tratamiento me gustó como esta parte del poder expresar las cosas a considerar, que son que vamos a tener pacientes con síntomas más agresivos, con una citogenética de alto riesgo que nos va a conferir resistencia a la quimioterapia y altas tasas de recaída. Y esto llevó a varios grupos a hacer una intensificación de la quimioterapia convencional. Sin embargo, también elevó las tasas de toxicidades relacionadas pues con estas terapias y con los efectos a largo plazo. Y esta otra parte, que son factores ya no tanto de la quimioterapia, pero sí específicos para la edad, y que por eso solo el hecho de ser lactantes le va a conferir un riesgo mayor de toxicidad y de recaídas. El hecho de que haya mayor porcentaje de contenido de agua corporal total y extracelular que en los niños mayores, el hecho de que el medicamento no va a tener tanta afinidad a las proteínas séricas,
Y por la edad sabemos que el citocromo P450 todavía no está en la mejor actividad enzimática que pudiera para hacer este metabolismo de la quimioterapia, así como la función tubular y glomerular, y pues la menor relación que existe entre el peso y la superficie corporal. Este solo fue como un pequeño recordatorio, una ejemplificación de lo que es la inducción, tanto del protocolo más como del total 16, solo para hacer la referencia de que se han hecho estudios in vitro que han demostrado que los blastos leucémicos, específicamente los lactantes, tienen una alta sensibilidad a la citarabina, pero una alta resistencia a la prednisona y a la asparaginasa. Por lo tanto, los grupos hacen algo que se llama quimioterapia híbrida, que aquí se las ejemplifico. Bueno, acá abajo está el grupo japonés, el Interfant y el COG, que son los tres grupos importantes. Y los medicamentos que se usan. Si vemos, también usamos los medicamentos que se usan en la LLA pediátrica. La dosis de prednisona sí cambia un poquito, es un poco más alta. En lugar de 40 damos 60, bueno, comparándola con el protocolo más. Pero el cambio que se hace aquí es la adición de la citarabina, como lo vimos anteriormente, tienen una mayor sensibilidad. Y algo que me pareció importante mencionar fue este ajuste de dosis que hacen los diferentes grupos. Por ejemplo, para el grupo japonés, solo vamos a dar la dosis completa de los medicamentos arriba de los 4 meses. Ellos, si se fijan en las tablas que vimos anteriormente, ellos confieren un grupo de alto riesgo cuando son menores de 3 meses, y esto pues tiene lógica con la reducción de la dosis para los menores de 3 meses de 3/4, y cuando tienen menos de 2 meses a 2/3 de la dosis. A comparación del grupo del Interfant y del COG, que dan la dosis completa ya que tienen arriba del año de edad. Entre los 6 y los 12 meses dan 3/4 de la dosis, y abajo de los 6 meses dan 2/3, haciendo como una pequeña como exclusión a los que tienen menores de 7 días. Ahí todavía hacen un 25% más de reducción de la dosis para estos pacientes. Este es como un esquema general de lo que es el protocolo del Interfant y de cómo empieza primero la estratificación. ¿Ya es hora? Sí. ¿Le sigo? ¿Le sigo? Bueno. Primero lo que nos indican es que se le tiene que otorgar el riesgo, ya sea el riesgo estándar o el riesgo alto. Aquí sí hacen como la especificación de que al día 7 se tiene que medir si es un buen respondedor a la prednisona o no de la profase, y de ahí en adelante, desde la inducción hasta la intensificación antes del mantenimiento, realmente los medicamentos son los mismos, pero a partir de aquí de la intensificación, el mantenimiento temprano, que aquí lo manejan como 1A, y el mantenimiento tardío van a cambiar. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, que ya se los desgloso. Para la inducción, bueno, como sabemos, el objetivo de la inducción es que más del 90% de estos pacientes tengan una remisión completa. Lo que les mencionaba anteriormente, se va a usar la prednisona dosis de 60, con pulsos de vincristina semanal por 4 semanas, y con 2 dosis de citarabina y al menos 6 dosis de L-Aspar con nuestra quimioterapia intratecal triple. Aquí hay como un pequeño, pues no estancamiento, pero sí por parte de los grupos de estudio, el grupo japonés, debido a esta alta resistencia que tienen los blastos de los lactantes para la L-Aspar y para la prednisona. En el estudio MLL03 intentó, o más bien eliminó la asparaginasa de esta terapia de inducción. Sin embargo, se ve una tasa de remisión completa reducida a pesar de la intensificación con citarabina y con etoposide. El Interfant del 99 intenta intensificar la fase, valga la redundancia, de intensificación tardía con quimioterapia que incluía citarabina en dosis altas y metotrexate en dosis altas, pero tampoco logran un mejor resultado, siendo que con el programa normal de quimioterapia teníamos un 57% versus, o contra este que mencionaba la intensificación, en un 69%.
con una P, pues que no era significativa. Y para el Interfan del 06, llegan a la conclusión que lo mejor es la terapia de intensificación temprana óptima para todos estos cursos desde la inducción con citarabina, dauno y etopósido, y con mitrosantona y etopósido en los cursos más adelantes, con pulsos de la ciclofosfamida y pues con la mercapto y la citarabina que ya les mencioné anteriormente. ¿Ya arreglaron el aire acondicionado o Ujú. que Sí, afuera ya lo está más? Ya lo Ya lo arreglé. arreglaron. El clima funciona mejor. Ahora entiendo. Sí, bueno, Ahora sí, fría. me parece que sí. Sí, ya. Ok, fría. Mira, Suerte. Sí, no te apures. No, también con Me avisas.